Buenas tardes, compañeros y maestra. Somos el equipo 4 y nosotros vamos a presentar el tema de la cultura griega. Con nosotros nos acompañan nuestro servidor, Fernández Reyes Brandon Alexis, Álvarez García Sergio Osmar, Espinosa Martínez Leonardo, Muñoz Morales Enrique David y Telles Cervantes César Abraham. Bueno, comenzando con el contenido, vamos a hablar de la ubicación espacial y temporal de la cultura griega. La cultura griega se ubicó en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo y las costas occidentales de la Asia Media, el territorio que actualmente se encuentra ocupado por Turquía. La historia de la antigua Grecia se desarrolla desde el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. aproximadamente. La historia de Grecia se divide principalmente en tres tiempos: el periodo arcaico, que va del siglo 8 al siglo 6 a.C., el periodo clásico, que va del siglo 5 al siglo 4 a.C., y el periodo helenístico, del siglo 4 al siglo 2 a.C. Comenzando con el periodo arcaico, tenemos que Grecia comenzó poco a poco a salir de la Edad Oscura, apareciendo los primeros edificios arquitectónicos y esculturas puramente griegas. En arquitectura, en este periodo podríamos decir que los templos estaban llenos de rusticidad y arcaísmo, haciendo mucho uso del orden dórico de la caliza y de la caliza como material constructivo. Entre los templos más representativos de este periodo se encuentra el templo de Poseidón. La- en escultura van a predominar la figura humana, siempre de tamaño natural e incluso mayor, alcanzando en ocasiones hasta los 3 metros de altura. Por un lado, encontramos figuras masculinas desnudas, conocidas como courias, en los que se exalta la belleza física. Y por otro lado tenemos figuras femeninas. Y las figuras femeninas tenemos que en su mayoría se encontraban vestidas. Con el periodo clásico tenemos que en la arquitectura el edificio más emblemático es el Partenón, que se encuentra ubicado en la Acrópolis de Atenas, levantado en honor a su patrona Atenea. A lo largo del tiempo, este fue utilizado como iglesia, mezquita y polvorín, hasta que en 1687 fue detonado por los turcos y explotado por los ingleses. En escultura, va a ser la etapa donde se da la perfección y la culminación clásica, plasmando no solo la belleza física, sino también la espiritual, el equilibrio, que se le conoce con el nombre de sofrosine. Los autores más importantes fueron Mirón, Policleto, Doríforo y Fidias. Y los escultores más importantes del siglo IV son Praxíteles, Scopas y Lisipo. Pasando al periodo helenístico, tenemos en arquitectura que se encuentra la decadencia en este periodo de las polis. Hace que empiecen a tomar importancia los monumentos personales, como por ejemplo fue el mausoleo de Halicarnao, un monumento funerario en honor a Mausoleo. En lo que respecta a la escultura, esta se va a ver representada por diversas escuelas, es decir, son los ámbitos en los que van a dar sus características propias. Entre estas escuelas tenemos la escuela de Rodas, que se caracteriza por la influencia del canon de Lisipo. También encontramos la escuela del Pérgamo, que de entre sus obras más relevantes destacamos los relieves del altar de Pérgamo, donde está presente el tema de la gigantomaquia, que se trata de los altorrelieves. También tenemos la escuela de Alejandría, que se caracteriza por tener una temática callejera y vulgar, donde destacan unas diminutas figuras de barro que se conocen como tanagrás y que en ellas vienen a representarse acciones de la vida diaria. Por último, tenemos la escuela del Ática, que es una escuela donde están muy presentes las formas clásicas, y para ello debemos hacer mención del torso de Beldevere, realizado en mármol. Yo les voy a presentar lo que es la organización política en el periodo clásico, o también llamada la polis griega. La política en Grecia inició en un sistema político ciudad-estado, ya que proporcionaba una forma efectiva de tomar decisiones y de gobernar. Esto se debía a que cada ciudad contaba con una asamblea de ciudadanos que ayudaban a los políticos a tomar las decisiones que se debía para las ciudades. El desarrollo de la democracia también tuvo un impacto en la filosofía y en el pensamiento político, tanto que lo llevó a tener algunas teorías políticas más influyentes de la historia.
La política de ciudad-estado fue uno de los ejemplos más destacados de organización política en ese tiempo. En lugar de contar con un gobierno centralizado, los griegos desarrollaron un sistema de ciudad-estado autónomas. Cada uno tenía su propio gobierno. A menudo había luchas entre ellos, pero el sistema mostró una gran capacidad para administración local y la toma de decisiones en cada una de las ciudades. La polis disponía de instituciones ciudadanas que ejercían el gobierno de la ciudad-estado. Al inicio, la polis fueron los aristios o aristócratas, los que formaron estas instituciones a través del vacío del poder después de la caída de los reinos micénicos, para dar paso a estas instituciones caracterizadas por la polis. Entre estas instituciones, las más comunes se encontraban las asambleas, que era un conjunto de ciudadanos, el consejo, que asesoraba al gobierno y a los magistrados, y los magistrados, funcionarios de cada ciudad-estado. Las instituciones en que se dividía el poder eran los magistrados, que eran los que ejercían el poder ejecutivo del gobierno, administrando y dirigiendo la polis. Esta función es heredada de los basilios, pero a diferencia de aquel, ya no era ejercida perpetuamente, sino que asumiría durante un año para evitar que se convirtiera en rey. Sin embargo, el magistrado solía estar ocupado por miembros poderosos o de la aristocracia. Su nombre varía según la polis. En Atenas era Beocia, se llamaba Arcontes; en Esparta, Éforos; y en Miletos, Britanos. Otra de las instituciones en la que se dividía el poder eran los consejeros. La función de estos era que aconsejara a los magistrados en sus tareas de gobierno. Fue herencia del Consejo de los Basilios de la época arcaica, formado por los jefes de la aristocracia. Defendiendo la polis, la función de los consejos podía variar. Por lo general, nombraban y aconsejaban a los magistrados. También podrían hacer funciones judiciales y legislativas. Los consejeros recibían distintos nombres: Areópago en Atenas, Cericia en Esparta y Cinderón en otras polis. La última es las asambleas. Eran las instituciones políticas en las que, de forma teórica, reposaba la soberanía del pueblo. Se desconoce cómo funcionaban al inicio y cuántos delegados la formaban, pero sí es verdad que conforme se desarrolló la polis con el tiempo, las asambleas fueron adquiriendo más competencia y acabó ejerciendo un poder legislativo. Su precedente pudo ser aquel agore, asamblea de ejército, conocido en los poemas homéricos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el sistema económico y el esclavismo. Aquí podemos observar en la antigua Grecia, la esclavitud fue un componente esencial en el desarrollo económico y medio social del mundo griego en la antigüedad y estuvo vigente a lo largo de la historia. Aquí podemos ver una representación de cómo se veía antes. Aquí tenemos el punto de orígenes de la esclavitud. Se puede distinguir como dos categorías jurídicas: los esclavos simples y los esclavos del dios, que probablemente eran Poseidón. Los esclavos de Dios siempre se mencionaban por su nombre y por lugar de origen, y su condición jurídica era similar a sus hombres libres. En cuestión de su función económica, no existen actividades para esclavos propiamente dichas. Cualquier actividad puede ser llevada a cabo por un esclavo, ya que por esto no se excluye a otro propósito. Para los griegos era la única actividad asignada un ciudadano, mientras que demás deberían delegarse como una medida de lo posible a sus ciudadanos. Aquí podemos ver una imagen de cómo se puede mostrar la antigua Grecia en su actualidad. En el siglo XIV, los reglamentos judiciales no se interesaban por el esclavo, ya que no eran muy fundamentalmente para sus ingresos. Aquí podemos ver los orígenes de la esclavitud tallados sobre una piedra mármol y aquí en un jarro sobre su función económica. Y actualmente la esclavitud griega es objeto de debates historiográficos. En particular, debate se centra alrededor de dos cuestiones: si se puede decir que la sociedad griega era esclavista, y la segunda, si los esclavos griegos formaban una clase social. Bueno, yo les voy a hablar sobre la religión, carácter humano del panteón griego.
Como una breve introducción, la religión griega, ellos eran politeístas. ¿Qué quiero decir? Ellos no creían en un solo Dios, sino tenían varios. Y algo que los caracterizaba a ellos es que eran semejantes a nosotros, a las personas. Muy bien, como el panteón griego, esta era una compleja red de dioses y diosas que representaban diferentes aspectos de la vida y también de las fuerzas naturales. Como los dioses que habitaban ahí se les conocía como dioses olímpicos. Estos eran Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, Atena, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hefesto, Hermes y Dionisio. Ahora, unos datos, vaya, los dioses principales dioses que habitaban ahí eran Zeus, él era el dios del cielo y el rey de Olimpo. Hera era la esposa de Zeus y diosa del matrimonio y la familia. Y Atenea era la diosa de la sabiduría y la guerra defensiva. Muy bien, ahora como el legado que nos dejó el panteón griego es en la cultura y el arte. Este, Estos han sido una fuerte inspiración para la literatura, la poesía, el teatro y el cine, y también se han utilizado como temas en la pintura y la escultura, incluyendo algunas de las obras más famosas del mundo, como la Venus de Milo. También como el lenguaje griego ha tenido una gran influencia en la cultura occidental, y muchos de los términos utilizados en ciencias como la medicina, la filosofía, las matemáticas tienen raíces griegas. El impacto del panteón griego también se puede ver en la religión y la cultura popular. Y como una conclusión del panteón griego es que su mitología son una parte fundamental del patrimonio cultural y religioso de la antigua Grecia. Los dioses y mitos del panteón han sido una fuente de inspiración para la literatura, la poesía, el teatro, el arte, así como la cultura y la religión popular contemporánea. Buenas tardes, yo voy a hablar acerca de las características generales de la pintura, escultura, obras representativas de la literatura, principales aportaciones a la civilización occidental. Empezando por la pintura y escultura, fueron de las principales manifestaciones artísticas de la cultura griega. Además, tenían ideologías de la belleza y estética, que buscaban plasmar en su pintura y principalmente en su escultura. Sus principales características es que es antecesora de la pintura. La antecesora de la pintura fue la cerámica, ya que al ser la artesanía una de las bases económicas, la cerámica decoraba platos, vasijas y ánforas para su venta. Sus principales temáticas en la decoración de la cerámica fue la mitología, leyendas y batallas históricas. La pintura fue considerada como la cima del arte. Trabajaban principalmente sobre paneles de madera. También pintaban sobre paredes, muros, templos, terracotas y esculturas exentas. Sus pinturas eran monocromáticas o policromáticas. Las características de la escultura es que se veía como la principal manifestación artística. Se veía el arte como imitación o mimesis de la realidad. En cuanto a la escultura, buscaban que fuera lo más realista posible. Su temática principal fue el ser humano, héroes o divinidades, dándole importancia de la proporción, equilibrio y belleza. Destacando sus cánones de belleza, se basaron en la proporción humana. Trabajaron principalmente sobre mármol, aunque también en bronce, marfil y oro. La escultura era antropocéntrica, que es arte dedicada al hombre. Detallaban expresiones faciales y tenían perspectiva múltiple. Las principales aportaciones a la civilización occidental fueron la introducción de vistas novedosas del cuerpo humano y sus partes, más allá de la frontalidad, unos conocimientos de perspectiva y superposición de figuras y naturalismo, que no serán superados hasta el Renacimiento. El inicio del modelado de los pliegues y uno de los objetos curvos, enfatizando el grosor de las líneas y con tramas de raya, una forma primitiva de claroscuro. Aquí podemos observar que la proporción es con base a la proporción humana. Podemos observar que la proporción es con base a la proporción humana. La perspectiva podía apreciarse el arte en cualquier ángulo. Dinamismo ya no era esculturas rígidas. El realismo es la imitación más cercana a la realidad. La innovación surgió del descubrimiento de la naturaleza y de la concepción de esta. Predominó la armonía numérica basada en la simetría y en la proporción. El arte ya no era funerario ni publicitario, era perfección, belleza y realidad.
El arte griego fue evolutivo y constante durante los siglos que duró la civilización. Bueno, de nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias.